Amigos, buen día, bienvenidos a 24 horas, la emisión nacional es las 7 de la mañana con 1 minuto. Hoy es 12 de julio. Hola Liz, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien, Milton, amigos, qué gusto compartir contigo y con ustedes. Esta mañana empezamos aquí, como tú decías, 24 horas emisión nacional, alertar de una acción de la Fiscalía. Milton, una ejecución de allanamientos en varias provincias del país debido a una investigación por el presunto lavado de activos. Ya más adelante les daremos detalles. Y más adelante vamos a analizar el tema penitenciario. Ayer se presentaron 1.400 aspirantes para guías penitenciarios y bueno, el proceso sigue. Vamos a estar con el director del SNAI, con el general Pablo Ramírez, para conversar de este tema y otros más que conciernen a la rehabilitación del país. La suerte para la asambleísta Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea, a decir de ella estaría prácticamente echada. Estaremos conversando con su abogado André Benavides. Así es, temas importantes para analizarlos el día de hoy aquí en las entrevistas de 24 horas, mientras vamos a revisar las principales noticias. El día de ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, detalló lo que va a ser el plan que él pondrá en marcha para dinamizar la economía del país. Habló de un ABC. Dijo Milton en qué consistía cada una de estas letras, ¿no? Él decía la A para asegurar, por ejemplo, el gasto social, la B de bajar el costo de la vida y los atrasos en pagos que tiene el gobierno, y la C para construir obra pública. Hay un tema importante que dijo el ministro Pablo Arosemena, es que la ejecución de las diferentes instituciones gubernamentales es muy baja. Han ejecutado un 30%. Hay un 70% de recursos que no ha sido ejecutado y el ministro está pidiendo que se priorice en estos temas. Así que así trazó su hoja de ruta el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Y además, algo que añadió, y esto de aquí seguramente fue una pregunta que le formularon los periodistas que acudieron debido a que él fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y en su momento ese fue su discurso. Dijo que él descartaba incremento de impuestos para tener mayores ingresos, sino que más bien se enfocaría por el lado de fortalecer la recaudación tributaria en base a lo que ya hay en el país. Bueno, los impuestos ya se incrementaron, ¿no?, en la reforma tributaria que está vigente. Ya no más. Escuchemos al ministro. ABC, asegurar el gasto social, bajar atrasos y construir obra pública. Esos son los lineamientos, eso es lo que vamos a estar trabajando con mucho sentido de responsabilidad y también sentido de urgencia. La salud, la educación le llegue a todos, que ese dinero circule, que lleguen los bonos, que lleguen los créditos. La segunda parte, la B, tiene que ver con bajar la carestía, bajar el costo de la vida que los ecuatorianos sienten y bajar los atrasos. Los atrasos se refiere a valores pendientes que tiene el ministerio con entidades como por ejemplo GATS o la Seguridad Social. Hoy de lo que se trata es de que ejecuten. Tenemos un promedio de ejecución de alrededor del 30%. Es decir, hay un 70% de recursos que ya los tienen que deben ser ejecutados. Mi visión es recaudar más sin necesidad de subir impuestos. Bueno, y a propósito del tema de gasto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha pedido al Ministerio de Economía que se ponga al día con los prestadores de servicios de salud en el país. Recuerden ustedes que las deudas con las clínicas, con el IES, son bastante altas. Sí, la semana pasada justamente algunos representantes de clínicas privadas expusieron ante el gobierno a través de una rueda de prensa la necesidad de cubrir estos atrasos que ya superan los 6 meses. Eso sí, lo que ha dicho el gobierno, el presidente Lasso, es que tienen que ser facturas previamente auditadas. El ministro de Finanzas, por su parte, se agregó dentro del comunicado oficial que sí tendría los recursos para poder ser asignados y así cubrir estas deudas pendientes que tiene tanto el Ministerio de Salud Pública como el IES. Como tú dices, es que se respete el orden, que sean con facturas y que se respete el orden cronológico de presentación de estos requerimientos de pago. Vamos ahora con otros temas. Y el Pleno de la Asamblea tendrá que conocer hasta el día jueves, se ha dicho, el informe que recomienda la destitución de la asambleísta Yesenia Guamaní a su cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea. Informe que ya fue remitido por la Comisión Multipartidista ad hoc el fin de semana.
Prácticamente se da por descontada la destitución de Yesenia Guamaní porque el Partido Social Cristiano ayer manifestó su intención de votar a favor de la destitución. Pachacutic ha dicho que ellos todavía no toman una decisión, pero que la van a analizar, pero se sabe que ellos podrían votar a favor de la destitución. Quienes se oponen, prácticamente la bancada Banda de Acción Nacional, el oficialismo, y la bancada de Izquierda Democrática. Escuchemos lo que dijeron algunos asambleístas el día de ayer sobre este tema. El correísmo no ha logrado fundamentar una denuncia por incumplimiento de funciones, pero dicen que tienen los votos de sus amigos, los asambleístas, tanto rebeldes como disidentes de Izquierda Democrática y de Pachacutic, y veremos si el Partido Social Cristiano termina haciéndole juego nuevamente al correísmo. Que hay suficientes razones políticas y jurídicas para hacerlo y ver si hay o no mayorías, pero el Bloque Social Cristiano va a votar a favor. De manera colectiva analizaremos y daremos nuestra respuesta a nivel nacional. Bueno, y la Comisión de Fiscalización empezará hoy mismo a conocer el informe de la Procuraduría que advierte que los vocales del CNE no pueden ser enjuiciados políticamente porque estamos en periodo electoral. ¿Eso qué hace? Que siga el orden de los juicios políticos pendientes, como algunos sectores políticos lo han venido impulsando. Y por ejemplo, ¿no? Deberán continuar ahora con el juicio político en contra de los vocales de la Judicatura. Veamos. Una semana después de que la Procuraduría declaró improcedente el juicio político en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que tramita este pedido, decidió convocarse para este martes 12 de julio y finalmente abocar conocimiento del documento. Un poco coincide con los criterios que teníamos de algunos colegas legisladores de que con base al artículo 19 del Código Orgánico de la Democracia, los miembros del Consejo Nacional Electoral están protegidos, tienen inmunidad porque están ya en un proceso electoral. El informe de la Procuraduría es vinculante y muy claro. Esto no quiere decir que el juicio se archive, sino que se suspende y con ello la mesa legislativa debe continuar con el procesamiento al juicio político en contra de los 3 vocales del Consejo de la Judicatura. En función de eso tomaremos la decisión de abstenernos de conocer este proceso y avanzaremos con el siguiente proceso el día miércoles para conocer el juicio, conocer y abocar conocimiento del juicio político al Consejo de la Judicatura. Este pedido en contra de los vocales de la Judicatura fue presentado por la bancada correísta a inicios de este año, pero aceptado a trámite en febrero. Deberían ponerse a trabajar lo más pronto posible en la Comisión de Fiscalización precisamente para avanzar con los juicios políticos y el que corresponde y está a la fila en este momento es el juicio político del Consejo de la Judicatura. Nosotros seguiremos adelante con este proceso. Los funcionarios señalados son el presidente Fausto Murillo y los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno, además de la expresidenta María del Carmen Maldonado. Hablan de irregularidades en la evaluación de jueces. Entonces yo espero que hasta el día jueves, máximo viernes, la Comisión de Fiscalización inicie este proceso. Y luego irán por el siguiente en la lista, que es el juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. El día de ayer, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, motivó una reunión con los jefes de bancada para conocer el avance de las comisiones, qué es lo que han hecho durante este año y desde ahí pues definir, decían, incluso una nueva agenda legislativa, una nueva ruta dentro de esa agenda de trabajo. Hay temas que tiene pendientes la Asamblea Nacional, como por ejemplo la ley de comunicación, como por ejemplo la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Están pendientes desde mayo, junio del año pasado, es decir, tienen un año que no han sido aprobadas, han sido tramitadas en las diferentes mesas legislativas, pero no han sido aprobadas. Y otro tema importante que la legislatura tiene pendiente es la designación, la elección del primer vicepresidente. Está vacante desde que Guadalupe Llori fuera destituida y nombrado Saquicela como presidente. Y es que esta semana se da la destitución de la segunda vicepresidenta, entonces habría una vacante en las 2 vicepresidentas. Y también el día de ayer fue suspendido el asambleísta por Pachacutic, Salvador Quispe, durante 20 días, así lo resolvió el CAL. Y esto de aquí por agredir verbalmente a una legisladora de UNES. Así es, durante una sesión hace algunas semanas el asambleísta Salvador Quispe expresó en términos fuertes contra la legisladora, por lo cual el CAL tomó la decisión de suspenderlo por este periodo de 20 días. Él asegura que no se cumplió con el debido proceso. Son las 7:10 de la mañana. Vamos con otros temas.
Mañana ya se instalan las mesas temáticas entre el gobierno y los sectores indígenas. Como se había decidido la semana pasada, serán 10 mesas técnicas con las cuales empezará este proceso de ejecución de los acuerdos. Y el gobierno ayer daba a conocer que cada una de estas mesas estará encabezada por el ministro correspondiente del ramo, que tendrán también un apoyo técnico y logístico. Dentro de ese apoyo técnico se habla de representantes de las universidades Salesiana, Católica y Central. Van a trabajar de manera articulada con los representantes de los movimientos indígenas, obviamente. Y el primer tema con el que se arrancará mañana es la focalización de los subsidios. Esa será la mesa que inicie este trabajo después de la metodología ya definida la semana pasada. Sin duda, el tema de la focalización del subsidio a los combustibles es el tema más complicado y el tema técnicamente más difícil y políticamente también complejo, ¿no? Luego están los temas laborales, de energía, recursos naturales, el tema del fomento productivo, el tema de las deudas con la banca pública y privada, justicia, seguridad, derechos y acceso a la salud. Son las temáticas de las 10 mesas que se decidió en este acercamiento de la semana pasada, en este primer diálogo preparatorio, y a mañana empiezan a trabajar técnicamente. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía tuvo un consejo ampliado la semana pasada. La CONAIE, a través de sus redes sociales, daba a conocer esta resolución en la que, entre otros puntos, Milton, se resalta primero el rechazo a las declaraciones de Guillermo Lasso sobre el financiamiento que tuvieron las movilizaciones, que se lo ha adjudicado a el narcotráfico, y también hicieron varios pedidos relacionados con 2 ministros de Estado. Así es, piden la renuncia del ministro Luis Lara Jaramillo, ministro de Defensa Nacional, y del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Ya de alguna manera durante las mesas, durante el proceso de diálogo que puso fin al paro de 18 días, ya había advertido el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que pedían la renuncia, por lo menos, del ministro Patricio Carrillo. Y además piden a la Asamblea también que inicie juicios políticos para los 2 ministros. Vamos con otros temas. Son las 7 de la mañana con 13 minutos y el país amanece con un precio récord histórico en la gasolina super, $5.20 el galón, desde hoy ya marcado en las gasolineras del país. Sí, este precio regirá desde hoy hasta el 11 de agosto, cuando, recordemos, pues se da la revisión y se vuelve a establecer un precio del combustible. Esto sucede con la gasolina super, mientras pues para la Eco País, Extra y Diesel, recordemos que rige una reducción de 15 centavos por galón. Así que si usted tiene super, a partir de hoy pagará $5.20 durante un mes por cada galón. Claro, recordemos que la gasolina super está liberada, su precio está atado al precio internacional del barril del petróleo y, como tú dijiste, Liz, los precios de ahora, los precios que rigen desde hace algunos días son $2.40 el galón de Extra y Ecopaís, $1.75 el galón de Diesel Premium. Son las 7:14 de la mañana y comentarles que lo que les anunciábamos al inicio de este informativo, la Fiscalía esta madrugada, hace una hora aproximadamente, ha realizado varios allanamientos simultáneos en Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, El Oro, Azuay, Orellana y Manabí, como parte de una investigación por presunto lavado de activos. Así es, participan 20 fiscales con sus equipos técnicos en estos allanamientos, que seguramente en el transcurso de la mañana vamos a enterarnos exactamente de qué se trata, quiénes son los involucrados, qué caso es el que está siendo investigado. Pero este es el adelanto de las acciones de los fiscales que se producen en las provincias que tú dijiste: El Oro, Azuay, Orellana, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha. Bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Qué está pasando hoy? 9 de la mañana, presentación del ecosistema sostenible de empresas al carbono, neutralidad, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición. Eso será a las 9, a las 10 de la mañana habrá una rueda de prensa sobre el análisis y las perspectivas del sector exportador. La dará la Federación Ecuatoriana de Exportadores. A las 10:30 el presidente Guillermo Lasso participará en la donación de sueldo en el Palacio de Carondelet. ¿De su sueldo será? Vamos a enterarnos más detalles a las 10:30.
Con esto de aquí vamos a ir a una pausa, amigos. Tras haberse decretado la reducción del 50% en el precio del saco de uria, hemos realizado un recorrido por la sierra y por la costa para conocer lo que opinan los campesinos y agricultores sobre eso. Y en el caso de la sierra específicamente, aseguran ellos, Milton, que no les beneficia este subsidio que ha prometido el gobierno. Ellos más bien piden mejorar, por ejemplo, el sistema de riego, que eso sí a ellos les afecta directamente. Así es, el tema de riego. También piden la regulación de los intermediarios, es decir, intervenir en el tema de la intermediación, los precios de los abonos, de los fungicidas, de varias cosas más que complementan, digamos, el proceso de cultivo y cosecha que tienen los agricultores. Eso en el caso de la sierra, pero en el caso de los agricultores de la costa más bien están a la espera de que ya se implemente este beneficio. Y claro, también esperan el tema de la condonación de deudas, ¿no? Es uno de los 10 puntos tratados durante el paro indígena, acordados con el gobierno. Y claro, la condonación de deudas que puede facilitar y aliviar, primero, el tema de lo pendiente con las entidades del Estado y las entidades privadas, porque el Estado no puede hacer nada con las entidades privadas más que una recomendación. Y el otro tema, que esto facilitaría el proceso de nuevos cultivos para futuras cosechas. Sobre todo después de que finalizó el paro y en menos de 24 horas el presidente Lasso dijo públicamente que la prioridad va a ser el campo y la ruralidad. De ahí las expectativas que tiene este sector. Bien, son las 7 de la mañana con 20 minutos y vía Coactivas, la Corporación Financiera Nacional intenta recuperar préstamos impagos a los que personas naturales accedieron entre 2014 y 2019. El problema está en lo difícil de recuperar ese dinero porque sin mayores requisitos, la entidad entregó entre 1 y 4 millones de dólares en cada una de estas operaciones. Un poco más de 30 millones y medio de dólares en créditos fueron entregados por la Corporación Financiera Nacional entre 2014 y 2019. Los beneficiarios, 16 personas naturales, que recibieron cada una entre 1 y 4 millones de dólares. A la fecha, los créditos continúan impagos y la entidad busca cobrarlos a través de juicios coactivos. Iván Andrade, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, pone la lupa sobre las condiciones en las que se entregaron estos créditos en administraciones anteriores. Y yo me pregunto, de estos créditos, ¿cuántos habría aprobado la banca privada? Y seguramente que no. Por eso es que terminaron acá. Los mayores deudores de esta lista obtuvieron créditos por 4,1 y 4,3 millones de dólares. Uno de ellos, por ejemplo, no pagó impuesto a la renta entre 2020 y 2021. Otros no declaran desde 2003. Nunca un banco de desarrollo de la magnitud del nuestro debería haber estado involucrado en dar créditos millonarios, porque son los más difíciles de cobrar. Y lo estamos evidenciando. Según la Corporación Financiera Nacional, estas 16 operaciones registran un total de 58,9 millones de dólares en garantías, con lo que se cubriría lo prestado, al menos en teoría. Pues aún queda por revisar si las prendas no se han devaluado con el tiempo, como ha ocurrido en otros casos. El fundamento para entregar un crédito es el análisis de cuál es la fuente de repago. La garantía es la segunda vía de recuperación de un crédito. Pero la primera vía, esto lo enseñan a uno el día 1 que entra a trabajar uno en un banco, y yo entré hace 47 años, es cuál es la fuente de repago. Entonces, normalmente dicen, no, bueno, porque la persona tenía, no sé, 1000 hectáreas de algo, ¿ok? Pero, ¿y cuál es el reporte que había de las ventas que el señor hacía? La documentación sobre este caso ha sido enviada ya a la Contraloría General del Estado y a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En esta última, en no más de 15 días, se espera la comparecencia de exautoridades de la CFN con el fin de conocer explicaciones en torno al festín de créditos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Ecuador es el tercer país del mundo con más cocaína incautada, así lo ha determinado un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga. ¿Cuál es el ranking de países con mayor captura de drogas? Colombia tiene 41%,
Estados Unidos el 11%, Ecuador el 6.5%, nos sigue de cerca Brasil con el 6.4%. Ese es un poco el orden de los países con mayor cantidad de droga incautada. Es increíble cómo aumentó del año pasado, del mismo periodo a este periodo, la cantidad de toneladas de droga incautadas. Milton, y ayer algunos expertos decían, ¿no?, que esto que puede sonar a buena noticia, porque hay un trabajo grande para incautar esta cantidad de droga, realmente es preocupante. Primero, porque ya el Ecuador dejó de ser un país de tránsito, sino que también en este informe se lo señala, es un país de distribución y exportación. Y segundo, que lo que han señalado los expertos hacían una relación. Decían, por cada 3 toneladas, por ejemplo, de droga que se incautan, hay 3 que pasan desapercibidas. Entonces, ahí la preocupación. 110 toneladas de droga incautadas en este periodo, con respecto al periodo del año pasado, es un porcentaje muy alto, significativo. Claro, el ministro del Interior hablaba de la cosecha en Colombia, ¿no? Son las 7:25 de la mañana. Vamos a conversar con André Benavides. Él es abogado de la vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní. Esta misma semana podría ser destituida de acuerdo a los votos y al manejo político que se ha dado al caso. Quiero empezar preguntándole si es que usted ya fue sancionado o no, porque hubo un pedido en la comisión para que a usted lo sancione el Consejo de la Judicatura. Buenos días, estimado Milton. Muchas gracias por la invitación. Primero, quiero agradecer por las muestras de respaldo, de cariño y respeto y el apoyo que tuve por parte de la ciudadanía, el Foro de Abogados, no solo de Quito, sino a nivel nacional, ante este abuso que pretendía realizar la Comisión Pluripartidista. Es lastimoso que la Asamblea Nacional quiera sancionar a un abogado por 2 motivos: por ejercer su libre profesión y por ejercer su derecho a la libertad de expresión. ¿Y a qué se debe esto, estimado Milton? Se me quería sancionar por un tuit. ¿Y por qué es este tuit? Es importante tomar en cuenta que el día 8 de julio del 2022, la Defensoría del Pueblo, que está haciendo seguimiento de este caso, emitió un informe preliminar en el cual señala y verifica que en efecto existen vicios en el procedimiento sobre la imparcialidad de quien preside la comisión, porque no solo es que firma la denuncia, sino que también es ponente del informe que recomienda la destitución. También ratifica que no existe una debida designación del secretario de esta comisión, porque hicieron a dedo sin respetar el debido procedimiento parlamentario. Y tercero, ratifica en efecto que existe prueba que se metió por la ventana. Entonces parece que a la Comisión Pluripartidista no le gustó este informe preliminar de la Defensoría del Pueblo y con fecha 9 de julio, es decir, el día siguiente, dicen al Defensor del Pueblo que se limite a sus actuaciones constitucionales y legales. Y de refilón le dice, oiga, si usted se quiere meter en mis atribuciones, aténgase a los procesos de fiscalización y control político. Ahora, es lo que dice. Entonces, en lenguaje castizo, si tú me sacas el informe final con esos vicios en el procedimiento, lo que te quiere decir es que te van a destituir, te van a iniciar procesos de fiscalización. Y esa fue una de las advertencias que yo hice a través de mi cuenta Twitter. Imagínese, Milton, que se me quería sancionar por un tuit, ni siquiera en los peores momentos de la Supercom, del señor Ochoa, se prestaban para este tipo de actuaciones. A ver, los asambleístas le pueden sancionar a un abogado en libre ejercicio, primero. ¿Por qué lo hacen si es que la respuesta es no? ¿Por abusivos, por prepotentes, por ignorancia o por todas las anteriores? Yo creo que por todas las anteriores, estimado Milton. Es lastimoso que desde la Asamblea Nacional se oficie al Consejo de la Judicatura que se me sancione por un tuit. Aquí no se estaba poniendo en riesgo los derechos de André Benavides. Era un golpe para el Estado de Derecho, para la democracia y principalmente para la libertad de expresión. Imagínense que a un ciudadano que se le quiera sancionar por una expresión que lo ha manifestado a través de una cuenta de red social, en el cual no se establece ningún tipo de injuria, calumnia, nada en absoluto, advirtiendo lo que está pasando con documentos. Y evidentemente vemos que esto es un exceso por parte de la Asamblea Nacional, en especial de esta comisión. Abogado Benavides, buenos días. ¿Pero por qué el ensañamiento de esta comisión hacia usted? Y lo ha dicho la asambleísta Yesenia Guamaní, hacia ella, ¿no? Porque la suerte de ella parecería estar echada. Ella misma ha reconocido que habrían los votos para su destitución, pero ahora extenderlo también a quien es su defensa. ¿Cuál sería el precedente, el mensaje que se quiere marcar con una acción como esa, cree usted?
Bueno, yo creo que lastimosamente a las comisionadas no les gustó mi defensa, en las cuales advertimos los 10 vicios en el procedimiento. Eventualmente parece que la defensa fue contundente y muestra de aquellos inclusive que varios de los legisladores que van a votar a favor de la destitución de Yesenia Guamaní me han llamado a felicitar. Me han dicho, mira André, esto no es un tema personal en contra tuyo ni del asambleísta. Esto es un tema político y tenemos que respetar nuestros acuerdos políticos. Y evidentemente el cargo de segunda vicepresidenta es un daño colateral, así como daño colateral también de darle, en este caso, tratar de amedrentar, intimidar a un abogado que simplemente se dedica a ejercer su libre profesión. ¿A quién, por ejemplo, se lo ha dicho? Porque ¿cómo el país puede entender que vaya a pesar lo político quizás sobre lo que pudiera ser correcto, ¿no? Y que también abre una puerta y marca un precedente, porque aquí el incumplimiento de funciones iría ligado, a decir del asambleísta Guamaní, a un derecho que tienen, que es elevar una consulta. Así es, estimada Liz. Sí, me han comentado varios asambleístas del Partido Social Cristiano, me lo han dicho, y evidentemente esto me preocupa como ciudadano porque al menos uno entendería que en la Asamblea Nacional se deben garantizar la Constitución y la ley. Y es importante señalar a la ciudadanía, estimada Liz, que a la asambleísta Guamaní no se la destituye como vicepresidenta por actos de corrupción, no se la destituye por diezmos, no se la destituye por violación a derechos humanos, se la destituye por hablar, por mocionar. Esa es el incumplimiento de funciones que se encuentra dentro del marco constitucional y legal, como presentar una acción de interpretación a la Corte Constitucional. Pero cuando, por ejemplo, califican la inconstitucionalidad de un veto y elevan a consulta a la Corte Constitucional y la Corte les dice que no pueden hacer eso, en cambio ahí está bien. Bajo el mismo razonamiento tendrían que destituir a los 70, 80 asambleístas que hicieron este tipo de consulta a la Corte Constitucional. Pero es por necesidad política. Evidentemente, evidentemente. Entonces, ¿para qué la defendió y para qué se defendió? Lo más fácil era sentarse a ver cómo me destituyen. Y no hay nada que hacer. Porque en efecto aquí hay varias cuestiones, estimado. Primero, que toda persona tiene derecho a la defensa. Totalmente. Es un derecho humano. Segundo, que se debe garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Y tercero, nosotros queríamos evitar que se cree este precedente nefasto para el país. Porque mañana es la asambleísta Guamaní, pero pasado puede ser cualquier asambleísta que sea integrante del CAL y que no me guste una moción y le vamos a ir destituyendo. Eso genera una suerte de inestabilidad. Y obviamente que también esto abre una puerta para que mañana los asambleístas se sientan intimidados y no puedan ejercer sus funciones de manera adecuada. Abogado Benavides, pero marcar ese precedente ya al parecer pues no pasará por el hecho de que ella no sea destituida, porque esos 70 votos estarían prácticamente sobre la mesa. Pero insisten ustedes con querer marcar ese precedente y a través de acciones legales a nivel nacional e internacional. ¿Qué harán entonces a posterior? Bueno, es un precedente que en realidad la ciudadanía le está quedando en su consciente, porque en efecto uno dice, bueno, si están destituyendo a un asambleísta por corrupción, por diezmos, entenderíamos, pero por mocionar. Y la ciudadanía sí le llama profundamente la atención. Y es claro que en efecto existen los votos, eso no podemos desconocer, salvo que por ahí los asambleístas, un bloque legislativo, entre razón y diga, bueno, están haciendo un fraude a la Constitución y a la ley. Yo he sugerido a Yesenia no presentar ningún tipo de medida constitucional porque ya sabemos cuál es la actuación de la Asamblea Nacional. Recordemos que la propia presidenta Yori, con medidas cautelares en mano, le dijeron, no nos importa que tengas una orden judicial. Pero le sirvió para tener un poco más de oxígeno y ahora mismo se está decidiendo su posible vuelta a la presidencia de la Asamblea. Pero vea, Milton, aquí independientemente de lo que pueda establecer la Corte Provincial de Pichincha, ya sabemos que la Asamblea Nacional va a hacer caso omiso de esa disposición de carácter judicial. Inclusive yo soy de los partícipes que no se debe judicializar la política, porque supongamos, en el mejor de los casos, con los vicios en el procedimiento, yo estoy seguro que si meto una acción de protección la gano. Pero a ver si es que te cumple la Asamblea Nacional. Y supongamos que sí, la restituimos en el puesto a la asambleísta Guamaní. Pero mañana te van a buscar otro pretexto y te van a abrir otro procedimiento de destitución. Entonces yo creo que las condiciones políticas son adversas. ¿Va a presentar o no? ¿Le va a hacer caso a usted? Al menos de mi parte yo le he dicho que yo no pensaría esta alternativa y creo que más bien si ya no existe la confianza de la Asamblea Nacional, evidentemente creo que
se debería acatar esa decisión. Pero eso de ahí a nivel nacional ya no habría nada que hacer, pero ella incluso en una entrevista en este espacio hablaba de tomar acciones a nivel internacional para que este caso pues no pase desapercibido y se marque ese precedente. Bueno, esa es una decisión que tendría que tomar la asambleísta Wamani, y de ser el caso y revisando lo que ocurra el día jueves en la Asamblea Nacional, se podría pensar en algún tipo de medida en el ámbito principalmente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 10 vicios de procedimiento presentó usted. ¿Alguno de esos 10 le hicieron caso? Ninguno, ninguno. Es lastimoso que ni siquiera el informe que se elabora diga, bueno, ¿por qué no se afecta el principio de imparcialidad? Si la asambleísta Mendoza firma la denuncia, es presidenta de la comisión y es la que redactó el informe. Primer vicio. Segundo, nunca se indicó el documento oficial en el cual se designa el secretario de la comisión. Yo en la audiencia pedí que me muestren un papel, un simple papel que me diga, aquí está designado el secretario. Hasta la fecha me ha llegado el documento. Por ahí a la Defensoría del Pueblo le han dicho, vea, si está bien hecho la designación, me mandaron como 10 correos, 4 capturas de pantalla y por ahí una serie de oficios y memorandos que no te dicen nada. Por otro lado, la asambleísta Urresta metió prueba por la ventana y eso lo está ratificando la Defensoría del Pueblo. Prueba que no debía ser tomada en consideración. Se afecta a la igualdad de armas, de practicar prueba, de replicar prueba. Por eso no se tomó en cuenta. Entonces, claramente, incluso ya me atrevería a decir que el informe ya estaba hecho. Y de la revisión del informe, creo que han utilizado la misma plantilla del informe de Yori, porque hasta las mismas faltas ortográficas, las mismas citas, los mismos autores y estructura, lo utilizan para el caso de la vicepresidenta Wamani. Lo único que hicieron fue cambiar el nombre, los hechos y por ahí 2, 3 cosas. O sea, nada que hacer. Bueno, esperemos que los asambleístas entren en razón. Y creo que solo un milagro la salva. Solo un milagro sería, un milagro político. A ver, porque en efecto aquí el día jueves se va a demostrar quién es la nueva mayoría y qué bloques legislativos están conformando esta. Ya veremos, pero en la política no hay milagros, no hay puntada sin dedar, así se dice, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero también una cosa, en política se puede ver hasta tostar granizo, así que hasta que no llegue el minuto final de la votación, veamos qué es lo que pueda pasar. Es verdad también. Gracias, abogado. Doctor André Benavides, abogado defensor de la vicepresidenta. Ahora el general Pablo Ramírez, él es director del SNAI. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ayer, general, dentro de esta ceremonia en la que 1.300 se formarán 1.300 agentes y 100 inspectores, ¿no?, para el sistema carcelario, se dieron a conocer cifras importantes. Se decía y se hablaba de esta reducción del hacinamiento desde diciembre del año pasado hasta la presente fecha del 26% al 8% por la entrega de indultos básicamente. En el 2019 hablábamos de un hacinamiento del 40% y a eso se atribuía la mayor causa de lo que pasaba en el sistema carcelario. Estos indultos, ¿qué penitenciarías quizás o centros carcelarios han descongestionado en su mayoría? ¿A quién han sido entregados básicamente? Gracias, buenos días, Liz. Precisamente uno de los planes de acción que inició esta administración en diciembre es la reducción del hacinamiento, es decir, a diciembre del 2022 tener 0 hacinamiento. Pero no únicamente han sido los indultos, sino también un proceso de desconcentración y también de viabilización. Hemos tenido reuniones con la Corte Nacional de Justicia, quien emitió 5 resoluciones de ley que son muy importantes para ir simplificando todos estos trámites que las personas privadas de libertad, que ya adquieren los beneficios penitenciarios del 40 y el 60%, obviamente cumpliendo con todos los requisitos correspondientes, como son los cumplimientos de dejos de tratamiento, los informes disciplinarios, es decir, toda una integralidad de requisitos que permiten tener ya estos requisitos instaurados. Avanzamos con 18 puntos porcentuales entre diciembre y este mes, es decir, del 26 al 8%, comparativamente con años anteriores. Y vemos, del 2018 al 21 apenas se bajaron 10 puntos porcentuales, del 36 al 26%. Pero una de las formas con las cuales los informes de CIDH, de Naciones Unidas, de la Defensoría del Pueblo, incluso de la misma Asamblea, han determinado que el hacinamiento es uno de los principales
inicios de cualquier tipo de violencia en los centros de rehabilitación y motivan precisamente a que existan más personas que puedan tener cualquier tipo de hecho de violencia. Y hay dos cosas. Le preguntaba también quizás este número de indultos, ¿en qué penitenciarías se han dado en mayor cantidad, ¿no? ¿Cuál ha descongestionado básicamente ese gran hacinamiento que tienen, por un lado? Y por otro lado, si esto ha contribuido también a que en el último tiempo haya existido calma, es la única causa lo que ha generado esta calma al interior de los centros penitenciarios. Sí, bueno, en los centros que mayoritariamente se ejecutaron fueron en Guayaquil y en Turi. Claro, la calma es producto de varias acciones tendientes a realizar este tipo de situaciones que disminuyan los hechos violentos en los centros de rehabilitación. No solo está la reducción del hacinamiento, también está la incorporación de infraestructura y equipamiento. Por otro lado está la desconcentración en 5 megazonas que ya lo estamos ejecutando para que no se centralice solo en Quito cualquier tipo de requerimiento y necesidad en los centros. La incorporación de la política pública de rehabilitación enfocada por primera vez en derechos humanos con una inversión de $27 millones de cada uno de los ministerios. También el tratamiento de los ejes con los cuales se rehabiliten de manera integral y se reinserten a la sociedad. La anterior semana firmamos con el Ministerio de Trabajo para que 5.700 privados de libertad que están en un régimen semiabierto se incorporen en la bolsa pública de empleo y de esta manera tener esta segunda oportunidad. Es decir, es una integralidad de varias acciones que permiten tener esta paz. Obviamente también en el mes de junio hubo la firma por parte de las cabezas, hablemos de las organizaciones que tienen esta voluntad de no agresión y de esta manera contribuir a la paz. General, otro de los temas importantes para bajar el hacinamiento sin duda es el tema de la devolución de extranjeros a sus países. ¿Cómo va ese tema? ¿Cuántos extranjeros presos en el Ecuador sentenciados hay, a los que se les ha devuelto y a los que se espera devolver? Sí, iniciamos con el encuentro binacional entre Colombia y Ecuador. ¿Es el mayor número tenemos aproximadamente 220 personas. Ya el primer requisito para que una persona tenga esta posibilidad de retornar a su país es la voluntad. Porque algunos se sienten quizás amenazados en su país y no requieren este regreso. Sin embargo, con Colombia ya tenemos avanzado varios procesos. De hecho, todo el listado ya se encuentra en la embajada. Están haciendo ciertas averiguaciones en torno a la identidad. Han recogido muestras biométricas y dactilares de cada uno de ellos. Y estamos avanzando también con Perú, con Panamá, con algunos países de Europa y de esta manera determinar esta reducción. En este tiempo, ¿cuántos se han regresado a su país? Aproximadamente han sido, de todos los países que hemos recogido, aproximadamente 350 personas. ¿Y faltan? Como digo, es un proceso en el cual se van incorporando a medida que... ¿Mapeado cuántos hay? Mapeados 250 más. Más adicionales, sí. Liz. General, ¿qué pasó finalmente también con ese censo penitenciario que era materia pendiente? Sí, el censo penitenciario tuvimos un piloto en el mes de diciembre para ir determinando los tiempos en los cuales cada institución requiere para el censo con cada privado de libertad. Aproximadamente son 35 minutos por persona por parte del INEX, Registro Civil, Policía Nacional y SNAI. Iniciaremos ya la primera fase en el mes de agosto. Nos demoraremos aproximadamente 3 meses y todos aquellos datos que serán analizados ya en el mes de noviembre. Con esta particularidad de todos los informes y los datos que nos arroje este centro serán muy importantes para poder contribuir a una efectiva utilización de todos los recursos humanos y logísticos del Estado y también tener aquellas estrategias, sobre todo de rehabilitación. Como ya lo mencionaba al inicio, 1.300 nuevos agentes para seguridad y vigilancia, 100 inspectores, en total 1.400 que estarán listos, se prevé a fin de año, ¿no?, para sumarse a las labores dentro de la penitenciaría. Con esto ir disminuyendo esa necesidad que tiene el sistema carcelario, pero ¿cuánto nos falta para realmente ya estar a nivel de la media internacional, lo que estipula la media internacionalmente? Sí, la norma internacional dice un agente penitenciario por cada 10 privados de libertad. En este momento estamos con 1.26. Nuestro objetivo es a final del año tener los 3.000, es decir, 1 por cada 10. Y con los 1.000 adicionales, tal como lo mencionó el señor presidente el día de ayer, en el 2023 serán 4.000 que quedarán aproximadamente 1 por cada 8, es decir, mucho más bajo de la norma internacional. Perfecto el tema de los guías penitenciarios y ojalá se acerquen a esa norma, pero vamos a hablar de la tecnología.
¿Qué se ha comprado? ¿Qué se ha traído? ¿Qué se ha implementado desde que usted está? Sí, estamos ya con las adquisiciones que serán en las próximas semanas con una inversión de nuestros proyectos de $30 millones. En este momento se adquirieron escáneres de carga y móviles para control y detección de objetos prohibidos al interior de los centros. ¿Se están adquiriendo? Ya están puestos. No, ya están ya designada ya el proveedor. ¿Por qué se demoran tanto? Venimos hablando de eso meses y meses y meses. Sí, bueno, tuvimos que declarar la emergencia en la institución precisamente para acelerar los procesos. No nos olvidemos que son objetos que no están fácilmente en el mercado, sino que tenemos que hacerlo a través de empresas internacionales. Pero lo importante es que hemos avanzado. Ya en las próximas semanas. ¿Cuántos son? Sí, en estas próximas semanas son escáneres para los centros más grandes, para aquellos complejos penitenciarios que entendemos que existe aproximadamente entre el 40 y el 45% de la población penitenciaria. Ahí es donde hemos dado prioridad. Esto está realizándose a través de fases. Luego intervendremos aquellos centros más pequeños, pero lo importante es que hemos dado pasos firmes, contundentes, en torno a la decisión de intervenir con tecnología y equipamiento. Ahora, general, y más allá de ese equipamiento también, si bien estos agentes recibirán capacitación, se proyecta que hay una escuela de formación para ellos, pero ¿cómo atacar esa corrupción que hay al interior de las penitenciarías, donde hemos visto que las bandas han tenido el control, el mando, y donde ha habido contaminación incluso del personal de los guías, ¿no? ¿Qué hacer o qué están haciendo para cambiar esa realidad también, que vaya de la mano con este proceso que están iniciando? Y vamos a incorporar un plan anticorrupción agresivo, de tal manera que incluso tanto los agentes penitenciarios que se van a incorporar, que se incorporaron el día de ayer, tendrán evaluaciones de confianza poligráficas, psicológicas, socioeconómicas y psicológicas, y de esta manera establecer una dinámica de cada 3 meses establecer este tipo de acciones. Para los antiguos lo mismo, a través de un plan que le mencioné, pero todos estamos inmersos, del servidor público, no solo de agentes penitenciarios, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, agentes de tránsito, es decir, todos aquellos servidores, pero lo importante es tener esa convicción y vocación de trabajo, o en caso de que alguna persona sea amenazada o extorsionada por alguna organización o alguna privada de libertad, inmediatamente realizaremos las denuncias correspondientes, y también estamos generando un plan de traslados para que no tengan esta familiaridad en algunos casos que ha hecho daño a las instituciones, porque nosotros estamos contundentemente luchando en contra de la corrupción. Todas aquellas personas que tengan cualquier tipo de situación en torno a no cumplir su misión serán puestas a orden de la autoridad competente. Pero hay quienes han dicho también y forman parte de esta comunidad que la situación también pasa por la falta de garantías muchas veces que tienen, por la falta de mejoramiento de sus condiciones, quizás incluso de ese sueldo o salario que se les brinda. ¿Qué pasaría en torno a eso también? Que llega a ser un factor que muchas veces hace que pasen del lado correcto pues al lado de cometer lo ilícito. Sí, este plan anticorrupción va a ser integral, porque no nos olvidemos que no es únicamente institucional, sino será interinstitucional, para lo cual hemos ya diseñado con otras instituciones este plan, que precisamente incluso dentro de del diseño que estamos proponiendo en la ley orgánica del Cuerpo de Vigilancia se establecen jerarquías con una remuneración que va acorde al trabajo que están ejecutando. Yo voy terminando, general, vuelvo al tema de los proyectos de inversión. Entonces, escáneres quedamos en que están en camino. ¿Cuándo llegarían y cuántos son? Ya, en las próximas semanas, 3 semanas aproximadamente, nos han indicado ya los proveedores que estarán instalados ya acá. ¿Qué más temas de inversión? También tenemos la implementación de un sistema integral a través de 2 salas dinámicas que estarán interconectadas a los 47 centros, a los 36 centros de rehabilitación y a los 11 centros de adolescentes infractores, con cámaras de reconocimiento facial, es decir, un monitoreo en tiempo real de todos los centros para realizar acciones preventivas y disuasivas en caso de algún tipo de crisis. ¿Cuándo llega eso? Eso queda grabado esto, así que ¿sí? Piense bien la fecha que me va a dar. Sí, son 3 semanas aproximadamente que ya ejecutaremos cada uno de estos tipos de... también la adquisición de pertrechos para los agentes penitenciarios para que tengan su seguridad personal. También la inversión en infraestructura con la construcción y el mejoramiento de ciertos centros que por seguridad no le puedo indicar, pero están también siendo intervenidos aquellos complejos que son grandes y de esta manera contribuir a este tipo de seguridad física que es muy importante. También un sistema de inhibición de señal que también serán incorporados en los complejos. Pero la inhibición para adentro, no para afuera, ¿no? No, la inhibición para todo el complejo. Uno va a la cárcel de Cotopaxi afuera, no hay señal y adentro sí hay.
Sí, bueno, en este caso son inhibiciones y implementos que ya están en desuso, ya están con una poca garantía de funcionamiento. Sin embargo, los otros sí ya tienen una tecnología mucho más avanzada que interfieren en todas las señales y frecuencias. ¿Se puede decir que finalizamos el año con todo esto que usted acaba de decir? No, antes del año ya finalizaremos con todos los proyectos de inversión. Incluso estamos generando un pedido de una partida extra presupuestaria para continuar con todas las fases de incorporación de equipamiento. Perfecto, muchas gracias, General Pablo Ramírez, es director del SNAI. Bien, con estas informaciones importantes que nos acaba de dar el director de prisiones, vamos a terminar el programa. Liz. Así es, nos vemos en este espacio el día de mañana. Ya vienen las noticias de la comunidad.